a trabajar el lado C, que ese está dado en pies. O sea, estos son pulgadas y cuando aparezca esto son pies. Y la fórmula nos dice que va a ser dividido 12 para obtener los pietablares, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver el primer ejemplo. Dice, el pietablar de madera de pino vale 4.50. ¿Cuánto nos costará comprar dos parales de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 8 pies y una tabla de 1 pulgada por 12 pulgadas por 8 pies? Entonces, la operación es bien sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, empecemos con este, 4 por 4 por 8, dividido 12. Y lo vamos a multiplicar por 2 porque nos dice que son dos parales. Eso nos da 21.33 pie tablar. Multiplicados por los 4.50 que vale el pie tablar y me dice que voy a gastar 95 quetzales, 96 quetzales en ambos parales. Luego vamos a ingresar lo de la tabla. La tabla dice que es 1 por 12 por 8, ¿ya? Dividido 12. Al multiplicarlo me queda 8 pie tablar. Y como en este caso solo es 1, entonces lo dejamos normal, como 8 pie tablar. Lo multiplico por 4.50, que es el costo del pie tablar de madera de pino, y eso me da 36 quetzales. Entonces sumo ambos, ¿verdad? Y es el total que voy a gastar es de 131.99. Realmente el cálculo de madera es bastante sencillo, ¿sí? Primero el procedimiento es convertir mis piezas a pie tablar multiplicándolo el ancho por el alto por el largo, dividido 12. Y ahí encuentro mis pie tablar. Luego lo multiplico por el costo de pie tablar. Entonces dice acá, cálculo de lámina. Las láminas galvanizadas las venden en diferentes longitudes. Las hay de 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 14 pies. Su ancho en promedio es de 65 centímetros o 85 centímetros. También según su calibre y el costo por pie es de 8.50 más o menos. Esto aún varía debido a que ahora hay empresas como Ferromax, que son las que uno ya lleva la medida y ellos se lo fabrican tanto en el ancho como en el largo, ¿verdad? Entonces, importante que ustedes pues puedan conocer esto. Aquí nos da un ejemplo de cómo calcular lo que es la lámina, ¿verdad? Vamos a calcular la lámina para este ambiente. Recordando que por qué es que se les enseña esta parte, recuérdense que cuando iniciamos obra, lo primero que nosotros hacemos es la limpieza del terreno. Seguido de ello, nosotros tenemos que venir y realizar una bodega, ¿verdad? Entonces la bodega, para ello tenemos que comprar madera y tenemos que comprar lámina para poder forrar la galera, ¿verdad? Entonces todos estos costos que yo obtengo ahí, tengo que meterlos dentro de mi costo total al momento de yo poder construir una casa, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan cómo se calcula para poder sacar el costo. Entonces, vimos anteriormente lo de cómo calcular la madera, ahora vamos a calcular la lámina. Realmente para los que acaban de ingresar, la madera es bastante sencilla de calcular. Primero se comercializa en pie tablar. Segundo, la fórmula es esta, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pieza, multiplico los tres lados, el lado A dado en pulgadas, el lado B dado en pulgadas y el lado C dado en pies. Lo divido dentro de 12 y obtengo mis pie tablar. Al obtener mis pie tablar, lo multiplico por el costo de pie tablar de madera. En este caso, cuando trabajamos piezas rústicas, casi siempre es madera de pino. Y más o menos el costo pie tablar de madera de pino andará por los 4.50, ¿verdad? Entonces, al tener yo mis pie tablar, los multiplico por el precio y obtengo la cantidad y el costo que yo voy a pagar por las piezas que estoy cotizando, ¿verdad?
Entonces, eso era lo que había enseñado para los que acaban de ingresar. Ahora vamos con la lámina. Dice acá, ejemplo. Se necesita cubrir un ambiente de 2 metros de ancho por 350 metros de largo. Calcular cuántas láminas se necesitan para cubrir dicho ambiente y qué dimensiones, qué dimensiones tiene. Entonces, el ambiente tiene 2 por 350, ¿verdad? Entonces, aquí yo les pongo la solución de cómo ustedes lo tienen que elaborar. Entonces, esos 350 de largo, que son estos, ¿sí? Los voy a dividir dentro de 0.65. ¿Por qué? Porque es el ancho que yo estoy proponiendo de mi lámina. Pueden escoger ustedes entre 65 o bien el ancho de lámina de 81 centímetros, ¿verdad? Entonces, ustedes escogen si 61 o 81, ¿verdad? Entonces, luego venimos y en este caso yo escogí el de 61 centímetros de ancho. Y al dividir los 350 dentro del 0.61, obtengo que voy a necesitar 5.74 láminas. Lógicamente, yo no puedo venir y comprar 5 láminas y 75 de la otra. Entonces, yo aproximo a comprar 6 láminas, ¿verdad? De igual forma, el traslape entre lámina pues se va contando. Y ese punto 75 que nos sobra, perdón, punto 25 que nos sobra es el que podemos utilizar para esos traslapes. Y luego dice, convertimos, ¿verdad? Los 2 metros que tenemos para ver de cuántos pies necesito yo comprar la lámina. Recuérdense que en esta ocasión, pues yo voy a colocar una lámina en este sentido, ¿verdad? Lo que dibujé en verde es como yo voy a estar colocando mi lámina. Entonces, el largo, pues yo tengo que cubrir los 2 metros y darle un porcentaje más por la lluvia, ¿verdad? Entonces no puede quedar tan exacta, sino que debe salir un voladizo para poder recubrir prácticamente todo el perímetro. Entonces, voy a probar primero con 7 pies. Esos 7 pies los voy a multiplicar por el factor .3048, ¿verdad? Este factor es el que a mí me convierte de pies a centímetros. Un pie tiene 30.48 centímetros. Entonces, al hacer la conversión me da 2.14 metros. Y yo tengo 2 metros lo que necesito cubrir, o sea que estaría saliendo 14 centímetros todavía, que es lo que me puede ayudar a mí, ¿verdad? Si ustedes, pues ya es criterio de cada quien y cuando ustedes lo estén trabajando, si ustedes quieren poner 8 pies, está bien. Colocan 8 pies y sale la cenefa acá y sale también en esta parte. Entonces, es criterio de cada uno lo que ustedes quieran prácticamente calcular. En este caso yo coloqué la más pequeña, que son 7 pies. Entonces, en conclusión, se necesitan 6 láminas de 7 pies y las láminas serán de ancho de 61 metros. Eso es en el caso que nosotros estemos calculando para cubrir el techo, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente hoja. Y en la siguiente hoja, pues página 7, tenemos el trazo y estaqueado. Para el trazo y estaqueado es importante que nosotros nos guiemos en el plano acotado, ¿verdad? El trazo y estaqueado es el que a nosotros nos permite poder trazar nuestros ejes, ¿verdad? Ya en el terreno. Entonces, para ello, pues, primero dice que se incrustan los puentes. Puentes son estos que ustedes están viendo por acá, ¿verdad? Que se hacen de madera también y deben ser calculados. Luego se colocan a nivel horizontal las tablas de los puentes y luego se miden y se trazan los ejes. Estas se colocan a 1 metro del eje del trazo. Entonces veamos. Tipos de puentes existen 2. El tipo A, que es este que tenemos acá, que es el que usamos en esquinas. Y el tipo B, que es este seccionado, que es el que utilizamos para trazar ejes intermedios. Y está también el puente tipo corral, que es el que al momento de que pues necesitemos encorralar todo el terreno, pues podemos hacer uso de este. La única desventaja es de que se gasta más madera que en estos otros, ¿verdad? Entonces veamos cómo se calcula. Dice acá calcular la madera para puentes. Y tomando en cuenta, dice acá,
que los parales serán de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 3 pies y las reglas serán de 2 pulgadas por 3 pulgadas por 2 pies. Ya teniendo estos datos, vamos a proceder a calcular entonces la madera que yo necesito para esos puentes. Vamos a proceder de la siguiente manera. Como les había dicho anteriormente, calculamos multiplicando el ancho por el grosor por el largo, dividido 12. Entonces me da que para los parales son estos que voy a dibujar en rojo, estos de acá son los parales, y las tablas son estas que voy a colocar en color celeste. ¿Ya? Entonces venimos y vamos a calcular. Dividido 12 me da que para un paral voy a necesitar un pie tablar. ¿Y cuántos parales son? En el caso del puente tipo A, aquí están los puentes que estoy trabajando para este caso. Son 4 puentes. Y estoy utilizando el puente tipo A. Entonces, yo me gasto un pie tablar por cada paral. ¿Sí? Entonces, como cada puente lleva 3 parales, los multiplico por 3. Eso me da 3 pie tablar. Y como cuántos puentes voy a necesitar 1, 2, 3 y 4 puentes. Entonces lo multiplico por 4 puentes y obtengo que voy a necesitar 12 pie tablar para los 4 puentes. ¿Sí? Ahora vamos a calcular las tablas. Recuérdense que las tablas son estas de acá. ¿Sí? Entonces voy a necesitar 2 por cada puente. Hago la misma operación. 2 por 3 por 3 dividido 12 me da que voy a necesitar 1.5 pie tablar. Como lleva 2, 1, 2. Entonces lo multiplico por 2 tablas y eso me da que voy a necesitar 3 pie tablar. Y voy a multiplicarlos por los 4 puentes. Otra vez 1, 2, 3 y 4 puentes que voy a estar utilizando. Y eso me da un total de 12 pie tablar. Entonces al final voy a venir y voy a sumar los pie tablar totales, ¿verdad? Que son estos de acá. Entonces 12 pie tablar de los parales más 12 pie tablar de las tablas, tengo 24 pie tablar. Entonces, al tener ese costo, esos 24, supongamos que la madera nos cuesta 4 quetzales. Entonces, hacemos la multiplicación, ¿verdad? Y obtenemos que vamos a gastar 96 quetzales en comprar la madera para hacer estos puentes, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al cálculo de puentes. Ustedes escogen qué realizar, si puentes tipo corral o puentes tipo seccional, ¿verdad? Entonces aquí está la hoja de ejercicios. La voy a explicar para que no haya duda al momento que ustedes la resuelvan. Veamos entonces. Dice cuantificación de lámina. Se da la planta acotada y la sección transversal de un área para bodega y guardianía. Cuantificar la cantidad de lámina que se necesitará para forrar todo el perímetro, más la división intermedia y la cubierta. Entonces acá nos dan el plano, ¿verdad? Nos dan este plano. Y nosotros tenemos que calcular toda la lámina y toda la madera que se va a estar necesitando para forrar esa bodega y guardianía. Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir viendo las medidas, ¿verdad? Y en base a las medidas vamos a ir calculando. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que las galeras en una parte de atrás son más altas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí veamos, ubiquémonos en esta sección y nos damos cuenta que aquí de altura tiene 9 pies y en la parte frontal tiene 8 pies. ¿Por qué razón? Porque debe ir inclinada, ¿verdad? Entonces tiene un pie de desnivel. Esto por situaciones de lluvia, ¿verdad? Entonces, recuérdense que al momento de forrarla yo voy a tener que poner lámina tanto en este sentido, ¿sí? Ir colocando lámina en este sentido y también en este otro sentido, ¿verdad? Entonces,
prácticamente tendríamos que forrar toda la lámina y de igual forma tendríamos que colocarle el techo, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular toda la lámina de la bodega, tanto perimetral como en la cubierta. Entonces aquí les dan la sección para que ustedes más o menos se den una idea de cómo ir trabajando. Luego aquí les van a colocar en esta área de acá láminas de cuánto de dimensión van a necesitar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo coloco láminas de 7 pies, por ejemplo, y voy a necesitar ¿cuántas unidades? 10, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces así nos vamos a ir colocando. Si ustedes pues, no tienen accesibilidad a poder tener la impresión de esto, entonces no hay problema. Ustedes en su cuaderno de taller colocan ejercicio página 8 y colocan en orden lámina 1 y vamos colocando el procedimiento, no hay problema. A mí lo que me interesa es de que ustedes hagan todo el cálculo, ¿verdad? Y lo puedan plasmar ya sea en el folleto o bien en el cuaderno, no hay problema. Entonces, en este sentido, es importante que ustedes definan qué ancho de lámina van a usar, si va a ser de 0.61 o si va a ser de 0.81, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a calcular un lado, nada más para que ustedes pues tengan noción de cómo se va a ir calculando. Aquí tengo 350, ¿sí? Tengo 350. Eso, si yo escojo dividirlo dentro de 0.61, ¿cuánto me va a dar? 3.50 dividido 0.61 me va a dar 5.73. 5.73. ¿Sí? Ahora bien, intentémoslo dividir dentro de 0.81 y vamos a ver cuál nos convence mejor. Entonces venimos y 3.50 dividido 0.81 nos da 4.32. Pregunto, y tal vez alguien de los que está en línea me puede responder, ¿cuál de los dos factores utilizo? ¿Será que utilizo 5.71 o 4.32? 4.32. 4.32. ¿Quién habló? Brandon, ¿verdad? ¿O Cristian? Yo, Ah, Cristian. Cristian. Muy bien. Sí, vean, pues aquí es donde ustedes empiezan a tomar criterio y eso es lo bonito del cálculo, ¿verdad? Porque ya agarro yo mi criterio y yo defino cuánto calcular. Entonces, estos restos que a mí me están dando, el punto 32 y el punto 71, yo los uso a favor y los uso como traslapes. Entonces coloco el canal de la lámina, ¿verdad? Y encima de la canaleta puedo correrme uno o dos espacios e ir ajustando. Entonces Cristian tenía la razón. Podemos usar el de punto 32 porque no es mucho. Ya 5.71 ya es casi un metro más. Entonces yo les sugiero que siempre optemos por lo más cercano al entero, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo les sugeriría que trabajemos 4, porque estos punto 32 los podemos ir escondiendo al momento de ir colocando las láminas. Entonces, estaríamos trabajando con un ancho de punto 81, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas láminas irían ahí? 4, ¿verdad? Vamos a trabajar acá, voy a colocarlo con color rojo. Entonces, por ejemplo, iría una acá, más o menos la otra por acá, la otra por acá y la otra por acá, ¿verdad? Entonces, 4 láminas en este sentido. ¿De qué altura las colocaría? Ahí va la otra pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿será que uso 9 o será que uso 8? Pregunto, ¿cuál de los dos creen ustedes que uso? De 9. De 9, ¿verdad? Exacto, Brandon. ¿Por qué de 9? Porque entonces al momento de que yo compre de 9, las puedo ir cortando, ¿verdad? Para ir forrando. Recuérdense que esta sección más o menos es esta que estoy viendo por acá. O sea, esta sección cabal es lo que estoy colocando. Entonces, por ejemplo, aquí compro las de 9, ¿verdad? 1, 2, 3 y las 4, ¿verdad? Y a las que, pues, lógicamente no me van a servir,
ya en la pendiente, pues le voy a cortar esta parte, ¿verdad? Pero siempre debo de tener más y no menos, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Yo considero que ahí pues no hay dudas, ¿verdad? Porque pues es el cálculo que más o menos yo hice ahorita. Lo mismo van a hacer tanto en el lado de... Recuérdense que cuando lo calculemos solo van a calcular la parte de afuera, ¿sí? No me van a calcular la parte de adentro. Porque adentro pues no nos interesa tanto, nos interesa más la parte de afuera. Entonces nos interesa recubrir esta parte, la parte de atrás, esta otra parte, el frente. Recuérdense que la puerta se cuenta, ¿verdad? Porque al final esas puertas se hacen también de la misma madera. Y nos interesa recubrir un lado de este, ¿verdad? De la división donde está la guardianía. Entonces eso es lo que tendrían que calcular y calcular el techo, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto al cálculo de la lámina. Ahora vamos a calcular la madera. Dice, utilizando la fórmula para el cálculo de pie tabla, calcule y anote en la siguiente tabla la cuantificación de madera necesaria para la bodega y guardianía. Entonces aquí ya está calculado. Aquí lo único que tengo que hacer es ingresar a la fórmula que teníamos arriba, ¿verdad? Entonces dice que voy a necesitar verticales, de 10 pies, acá me lo dice, verticales de 10 pies, voy a necesitar 80 pie tablar, ¿verdad? Entonces yo vengo y hago la operación. Los 80 pie tablar por el costo, ¿verdad? Ah, no, perdón. Aquí no lo está dando en longitudes, perdón. Estos 80 son longitud. Entonces recuérdense que el pie tablar, la fórmula del pie tablar era el lado A, que iba a estar dado en pulgadas, multiplicado por el lado B, que también iba a estar en pulgadas, por el lado C, que ese iba a estar en pies, ¿verdad? Dividido 12. Entonces, a mí ese dato que me están dando, estos 80, como es longitud, son los pies, ¿verdad? Los 80 pies que están acá y la sección me la está dando que es de 4 por 4. Entonces multiplico 4 por 4 por 80. ¿Estamos? Eso lo voy a dividir dentro de 12. Y el resultado de eso, aquí lo voy a colocar en este espacio de acá. Y después lo voy a multiplicar por los 350 que cuesta el pie tablar. Y aquí voy sacando mis subtotales, ¿verdad? Entonces, subtotal de los verticales, subtotal de los horizontales, de los inclinados acá. Y al final hago mi sumatoria. Y aquí de una vez ya le dan el cálculo de las libras de clavos que va a necesitar para poder armarla. Entonces al final saco mi sumatoria, que es sumar toda esta columna que aparece acá. ¿Estamos? Entonces eso es lo que tendrán que hacer. Realmente no está muy difícil, ya está calculado, solo hay que continuar. Y al final sacamos los costos, ¿sí? Estos costos son importantes. Entonces ya tengo el total de láminas. Ok, investigo cuánto cuesta una lámina y saco mis costos de cuánto necesitaría comprar en total para la lámina. Luego lo de madera, el total que me dio acá, lo coloco acá, ¿sí? El total de acá lo multiplico por el costo de cada madera y lo coloco acá. La mano de obra vamos a colocarle que nos van a cobrar 35 quetzales por metro cuadrado. Eso necesito que lo apunten, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar los metros cuadrados de esta cara, los metros cuadrados de esta cara, los metros cuadrados de esta cara y los metros cuadrados de esta cara. ¿Cómo se sacan los metros cuadrados? Lo vimos en la actividad anterior. Es venir, sumo esto más esto, ¿verdad? Entonces me da 650. Esos 650 lo voy a multiplicar por la altura. En este caso son 9 pies. Tengo que venir y convertir los 9 pies a metros, ¿verdad? Entonces 9 por punto 30 por punto 38. Y me da que voy a multiplicarlo por 2.71.
¿sí? Esos 0.38, recuérdense que es la conversión de metros, perdón, de pies a metros. Entonces, por eso es que este 9 lo multipliqué por este factor y me dio los 2.71. Entonces, multiplico estos dos, que sería 650, por 2.71 y eso me da 17.62. Esta es mi área en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, solo la cara de acá atrás tiene 17.62. Calculan ustedes esta, luego calculan el frente, luego calculan esto y luego calculan esto también, ¿sí? Si ustedes calculan un lado de estos, es igual a este y es igual a este. Entonces, una vez que lo calculemos, no hay problema. Entonces, estos 17.62 es lo mismo que está aquí atrás, aquí al frente, perdón, ¿verdad? Entonces, al final vamos sumando todos los metros cuadrados y de último lo multiplican por 32, 35 quetzales y nos va a dar cuánto nos costaría la mano de obra de armar esta bodega, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer. Y la página 9, que es la otra hoja de ejercicios, en esta vamos a estar trabajando el cálculo, ¿verdad? Básicamente de lo que es la madera. Y aquí vamos a aprender a cómo colocar los ejes. Entonces, en el trazo ya está aquí, nos decía que debíamos de calcular puentes, ¿verdad? Entonces, para calcular los puentes, primero yo debo de trazar. Este es el plano que ustedes van a estar trabajando en obra. Entonces, acá dice, utilizando sus crayones, indique sobre la planta con crayón rojo dónde colocaría los puentes tipo A, que recuérdense los puentes tipo A eran en forma de L, y con crayón azul los puentes tipo B, y recuérdense que los puentes tipo E eran lineales, ¿verdad? Anote la cantidad de puentes. Entonces, ustedes, como lo dicen las instrucciones, ustedes deberán con un color rojo colocar donde van a ir los puentes tipo A. Por ejemplo, esos recuérdense que van en las esquinas. Entonces van colocando ustedes los puentes en las esquinas. ¿Ya? Y luego dice que con color azul ustedes van a venir y van a marcar los puentes tipo B. Entonces los puentes tipo B son en donde van los ejes subtotales. Por ejemplo, yo voy a colocar un puente acá, otro puente acá, otro por acá, otro por acá, ¿verdad? Entonces voy colocando dónde van a ir mis puentes seccionados. Y luego, pues es importante, creo que por acá lo dice, pero más o menos por acá lo dice, que deban de colocar los hilos de dónde van a trazar los puentes. Entonces ustedes vienen y trazan sus hilos con otro color. Entonces ese hilo amarillo me va a servir para trazar el eje 4. Este otro hilo me va a servir para trazar el eje 1. Acá trazo el eje F. Con este otro puente trazo el eje E. Con este otro el eje D. Aquí me faltó un puente, lo coloco por acá, ¿verdad? Y trazamos. Y así vamos, ¿verdad? Vamos trazando donde colocaría yo el hilo para poder trazar mis puentes. Entonces vean ahí. Así se trazan los puentes en obra. Se traza del puente, se agarra un clavito, se martilla, agarramos un hilo, lo estiramos y lo agarramos al otro extremo. Y luego para marcar en el suelo los ejes, soltamos cal. Agarramos cal y lo vamos soltando en todo el hilo. Entonces al caer la cal, nos va a ir marcando el eje y así podemos tener razón de dónde va a ir calculándose el eje, ¿verdad? Me quedan 10 minutos en Zoom. Si se corta, por favor, volvemos a ingresar al link y vamos a seguir continuando, no hay problema. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Entonces dice acá, por ejemplo, si tomamos la cantidad de madera para hacer el puente tipo A, sería 2 reglas horizontales de 2 por 3 por 3. Pasándolo a pies nos da, a pie tablar nos da que necesitamos 1.5
por 2 unidades. Ya por 2 unidades nos da 3 pie tablar. Y la regla dice que nos da un pie tablar por 3 reglas que necesitamos, nos da 3 pie tablar. Entonces dice acá que al sumar 3 pie tablar más 3 pie tablar nos da 6 pie tablar. Y cada pie tablar nos cuesta 3.50. Entonces dice que vamos a necesitar 21 quetzales de materiales por un puente tipo A. Y luego multiplicamos la cantidad por los puentes que necesitemos. Entonces, dependiendo de ustedes cuántos puentes estén colocando acá, lo van a multiplicar por esos 3.50. ¿Sí? Y acá dice, con el ejemplo de cálculo, vale la redundancia, calcule la cantidad de madera y su costo que es necesario para hacer los puentes de la planta dibujada. Entonces, aquí, ¿cuánta madera voy a necesitar por cada uno de los puentes tipo A? ¿Verdad? ¿Y cuánto voy a necesitar de madera para los puentes tipo B? Entonces calculamos ahí, lo multiplicamos por los 3.50 y vamos a sacar un total acá, ¿verdad? Que es el que nos va a interesar. Y luego dice, teniendo indicado los puentes en la planta, ahora utilizando una regla y su crayón verde, trace los hilos de puente, que fueron estos hilos que yo tracé con color amarillo, esos hay que hacerlos con color verde, y calcule los metros lineales de trazo. Metros lineales es sencillo, sumo el total, ¿verdad? Sumo este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Y voy sumando los lados que fui trazando con el hilo, ¿verdad? Y saco un total en metros lineales. Solo es ir haciendo la suma de los totales. El inciso C dice, utilizando un crayón amarillo, indique con un círculo sobre la planta dónde colocaría la bodega y guardianía. Anote sus dimensiones. Entonces pregunto, ahí está la planta. ¿Dónde colocarían ustedes la bodega en este ambiente? Arriba. Arriba, dice Cristian, por esta parte de Sí, acá. sí, ahí. Ah, va. ¿Quién más opina? A ver, Lili o Davison o Brandon, ¿dónde lo colocaríamos? Sí, también opino que arriba. Arriba, va, vean pues. Sí, arriba. Lo colocaríamos en un lugar donde va a estar abierto, donde no va a haber construcción y donde no nos estorbe al momento de ingresar material. Casi siempre se coloca en el área del patio. Entonces, aquí sería la mejor localización para la bodega. ¿Por qué razón? Porque ahí yo no voy a estar colocando ni torta de cemento, no voy a estar colocando nada que me vaya a afectar. Entonces, esta es el área mejor para poder colocarlo, ¿verdad? Aquí arriba, si yo lo coloco, al momento que yo esté levantando muros, me va a estar estorbando, ¿sí? Entonces, al igual que para ingresar material, es más fácil tenerlo en el centro, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? No, puede que el patio nos haya quedado aquí atrás, entonces si nos quedó atrás, ahí coloquen su bodega, pero realmente se va a colocar donde se puso el patio, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, luego dice calcular las siguientes áreas. Entonces van a calcular el área de lote, que el área de lote es el ancho por el largo. El área a construir, que sería solo donde hay muros. Van a ustedes calcular las áreas, por ejemplo, donde hay muros o donde va a estar construido, va a ser solo esta área, ¿ven? Entonces, esta es el área a construir. El área que no se va a construir es la del patio, ¿verdad? El área libre, entonces es lo contrario, ¿verdad? El área libre va a ser esta área de acá, lo que estoy colocando con verde. Nivelación y limpieza al metro cuadrado, todo el terreno tenemos que nivelar, entonces la misma respuesta del área de lote va acá. Es exactamente lo mismo. El armazón y forro, eso es de la galera, dependiendo de ustedes de qué tamaño vayan a hacer la galera, ¿verdad? Eso ya es criterio de ustedes, de qué tamaño irán a hacer la galera. Entonces, esa es la hoja de trabajo 2. Y luego vamos al cálculo de zanjeo, que es el otro tema que vamos a estar viendo para esta semana. Hasta el momento no hay dudas del tema anterior.
¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a calcular el área del cálculo de zanjeo. Entonces, no tengan pena que la clase está siendo grabada. Si alguien tiene dudas, yo voy a subir ahorita terminando el video a YouTube y pues ya ustedes les voy a enviar les voy a estar enviando el link de la clase grabada y ustedes sin pena ahí pueden volver a consultar si les fuera a surgir una duda. Si de repente está la duda y yo no la logré explicar acá, me escriben al WhatsApp y yo con gusto les voy a estar resolviendo la duda. Entonces, en este caso, vamos a calcular los metros lineales de zanjeo. Yo traté, al momento que hice el folleto, de hacerlo lo más explicado posible, ¿verdad? Entonces dice acá, lograr calcular las áreas a cubrir aplicando las fórmulas de nociones geométricas. Ejemplo, dice, tomando como referencia esta planta, calcular lo siguiente. Tendríamos que calcular metros lineales de zanjeo para cimiento corrido, metros cúbicos de zanjeo para cimiento corrido y metros cúbicos de zanja para zapatas de esta planta que tenemos en el lado izquierdo. Y aquí abajito pues les doy la solución. Le voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar, les voy a explicar qué es el cimiento corrido, o dónde está el cimiento corrido. El cimiento corrido es toda esta línea punteada que ustedes ven acá, ¿sí? Hay dos tipos de cimiento corrido. El cimiento corrido tipo seccionado o colindante y el otro que no es colindante. ¿Qué quiere decir eso? El cimiento corrido es una fundición que se hace a 1,20 m, 1,10 m más o menos debajo de la tierra, ¿verdad? Más o menos es así, ya fundido queda como un rectángulo de esta forma, ¿sí? Y posee 3 varillas, 1, 2 y 3 varillas. Y en ella va anclado un eslabón, ¿sí? Un ganchito que es el que agarra las 3 varillas. Y sobre él van las 3 hiladas de bloque, ¿verdad? Las 3 hiladas de bloque que van en cada uno de ellos. Entonces, es importante que ustedes pues conozcan eso. En este caso, este cimiento es para no colindante, o sea, es este detalle que estoy dibujando acá pertenece a esta área que está acá, ¿sí? Porque el muro queda al centro y salen las partes a los lados, ¿verdad? Del cimiento. Caso contrario, en que fuera un cimiento colindante. En un cimiento colindante siempre va acá, pero el muro se levanta en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, nos queda de esta forma. Fíjense que me queda ya 1 minuto. Hagamos algo. Lo voy a detener ahí y por favor vuelven a ingresar al link. Por favor, así no lo explico a detalle. Entonces lo vamos a volver a cortar y por favor ingresan al mismo link. Gracias.